Divergencia cultural. Cuestionando las imposiciones sociales. Mi nombre es Romana Mateis, soy estudiante en Comunicación Social y lector acérrimo. En este podcast, que con mucho gusto estamos comenzando hoy, damos inicio a un ciclo de reflexión sobre la necesidad de encontrar nuevos espacios de discrepancia. Necesidad de encontrar alternativas. Estudiar lo legado por antiguos pensadores puede servirnos como herramienta para alcanzar una conciencia crítica. Crítica porque a través de ella y de la experiencia adquirida por los hechos sucedidos a lo largo de la historia, se podría hacer frente a un mundo complicado, pero con muchos saberes aprendidos. Muy a menudo, los grupos conservadores tildan de subversiva a cualquier idea contraria a lo establecido por la historia por ellos mismos escrita. Sin ir muy lejos, en la actualidad podemos escuchar como cualquier palabra que cuestione alguna medida llevada a cabo por estos sectores es tildada de comunista. Incluso, ante la más mínima protesta, se insinúa que se trata de anarquistas, fanáticos con bombas Molotov. Hasta decirlo me parece un tanto idiota, pero increíblemente cierto. Incluso, todavía más triste son las personas que repiten estas frases carentes de sentido, sin siquiera cuestionarse lo que están diciendo. Hoy no hace falta leer a Kropotkin, a Elisée Reclus, a Malatesta o a Emma Goldman para hablar de anarquismo. O siquiera estudiar el materialismo histórico, o por lo menos leer El Capital para hablar de marxismo. Con gritar más fuerte que el resto alcanza para que las palabras se instalen como única verdad y sean reconocidas. Es entonces imperante y necesario hacernos de espacios donde viejas y nuevas ideas confluyan y se encuentren, donde ideas nobles, fundamentadas, puedan echar raíces para crecer y crear alternativas para un futuro un poco menos peor. Ello no buscando una educación forzada, sino formando un espacio amigable donde las personas quieran acercarse para construir conocimiento colectivamente. Grupos anarquistas, anarquistas violentos. Nuevos tipos de rebeldías. Hasta hace no mucho tiempo, nos preocupábamos, por ejemplo, por las personas mayores que al escuchar cualquier cosa en televisión le asignaban un carácter de verdadero por el solo hecho de aparecer en la caja boba. ¿Por qué? ¿Quién iba a tener el descaro de mentir abiertamente a toda una audiencia? Hoy en día no son solo ellos. En la época de la posverdad, cualquier mensaje entregado a oídos que desean escucharlo es tomado como cierto, sin el menor interés por realizar el más mínimo análisis de la situación. Y en esta cancha ganaron los discursos reaccionarios de derecha. Las generaciones nacidas anteriormente al avance de las tecnologías de la información, los celulares y las plataformas digitales, cuando el ansia de rebeldía nos acechaba, encontrábamos lugares donde expresarnos en conjunto con los demás, siguiendo alguna banda de música o militando en algún partido político. Tengo la sospecha que hoy en día, con la excesiva individualidad a la que te sumergen las redes sociales, los jóvenes encuentran la rebeldía en lugares diferentes, en paisajes digitales. En un mundo digital, donde resulta complicado reconocer y entender al otro como ser humano, con toda su subjetividad y personalidad, se pierde la virtud de poder ponerse en sus zapatos, de poder entender sus problemas, miedos o alegrías. Se ha mercantilizado nuestra vida y como producto no somos más que una linda imagen a la venta, una imagen que carece de vitalidad y por ende de sentimientos. ¿Qué empatía se puede generar con un perfil digital? Pareciera ser que,
Como explicó Walter Benjamin en su libro Iluminaciones, que el arte fue perdiendo el alma con la reproducción masiva y los estereotipos, las personas la perdimos al crear nuestras cuentas de redes sociales. De esta manera, la rebeldía que antes se expresaba contra las injusticias sociales y ante situaciones que generaban indignación, hoy se rebaja a una postura contra cuestiones que socialmente ya estaban asimiladas como males, aceptando mensajes violentos sin el más mínimo análisis crítico y de veracidad. Al quedar anulada la empatía, se abre camino a la normalización de discursos reaccionarios. ¿Cuánta guita gastamos en feminismo? ¿Cuánto? Se los puedo ejemplificar así. Un joven puede considerar como acto de rebeldía oponerse a discursos social y culturalmente aceptados, ya sea compartiendo memes con una inclinación nazi, machista, homofóbica o demás. Entonces el peligro radica justamente en que paulatinamente se genera un terreno fértil para sembrar discursos de odio, homofóbicos, sexistas, que tienen su respaldo en el anonimato de la virtualidad y que no necesariamente se condicen con la realidad social, pero poco a poco la van contaminando. Aquello que puede resultar gracioso en las redes sociales e incluso inofensivo no es más que un chip que va seteando silenciosa y pacientemente las mentes de quienes mayormente consumen la digitalidad. Que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. No resulta menor aquí que hagamos un apartado para lo que impuso esta digitalidad de la que venimos hablando y que de alguna manera va sentando nuestras posturas para ver el mundo. El capitalismo, como sistema instalado que conocemos por demás, productor y reproductor de las desigualdades sociales y cuya consecuencia es la injusticia social, tiene mucho que ver con este presente que vivimos. Armamos los impuestos, lo de los rebaños de pelotudo. Con la llegada de la globalización, inherente a este capitalismo desubjetivante, se aceleró la reproducción de las desigualdades sociales. Tuvimos anuncios de 48.000 millones de dólares de inversiones. Profundizando cada vez más estas diferencias de clase, reproducción que, en palabras del sociólogo Pierre Bourdieu en su libro Capital Cultural, Escuela y Espacio Social, es el recurso mínimo para que este sistema asegure su supervivencia. Basta solo con esta acción para que éste se mantenga en pie. Vienen con la globalización nuevas políticas liberales y neoliberales, según la época, que van marcando el presente de quienes las transitamos. Quisiera centrarme en las políticas neoliberales que han traído conceptos que ya hemos internalizado como válidos, guiando con ellos nuestra conducta. Individualismo y meritocracia van de la mano. Con volver a poner en valor la cultura del trabajo. Desde que ingresamos en el sistema escolar, nos llaman a educarnos para el mercado laboral. Todo un sistema reestructurado y orientado hoy en día a favor de la libertad de mercado, a crear subjetividades que sean funcionales a este mercado y sus imperativos. Nos han hecho creer que aquello que logremos o no es solo producto de los esfuerzos que hemos hecho en nuestra vida, siendo merecedores o no de lo que alcanzamos en términos materiales. Esta meritocracia, injusta si consideramos que ninguno se encuentra en el mismo punto de partida que el otro, solo potencia una competencia feroz entre individualidades, porque solo soy en tanto mejor que el otro. Se va perdiendo así la colectividad, el trabajo en equipo, la fuerza de las masas. Algo así como un divide y reinarás de la antigua Roma. Nos vamos perdiendo en esa acumulación de competencias y conocimientos que solo el mercado indica como válidos, olvidándonos de nuestros saberes propios y ancestrales. Va quedando en el olvido que la salida de la opresión es siempre colectiva.